Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. En esta hora les saludamos a todos ustedes en el nombre del Señor. Es un privilegio el poderles saludar a ustedes nuevamente el día de hoy. Gracias damos a Dios porque el Señor nos permite volverles a saludar a cada uno de ustedes a través de estos medios. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Les saluda, como siempre, su hermano y amigo Santos Alvarenga desde acá de la ciudad de Elgin, Texas, cerca de Austin, Texas. Dios bendiga a nuestro hermano Daniel también allá en la capital de El Salvador, San Salvador, y nuestro hermano David Ramírez desde Kitchener, Canadá. Amén. Bienvenidos los dos en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio en lo que es a este espacio. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por estar pendiente siempre de esta transmisión. Saludamos a los hermanos que nos estén sintonizando también a través de la Radio Gracia 98.1 FM allá en El Salvador. Así es que venimos en palabras de oración para poner en las manos del Señor y luego le estaremos dando lo que es el tiempo a nuestro hermano Daniel, que nos estará impartiendo lo que es la palabra de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora venimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por una vez más que nos permite, Señor, el podernos, Señor, estar frente a estas cámaras, Maestro Santo, para poder continuar, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te pido, Señor, que bendiga a los que van a estar conectados, Señor, en vivo y a aquellos que estarán escuchando esta grabación. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. El tiempo es suyo. Adelante. Bueno, el Señor les bendiga. Un privilegio saludarles. Nuevamente estamos acá en Palabra de Dios, palabra que transforma, como siempre, a la distancia. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo y bendiciones a todos aquellos que seguimos pues en este momento de reflexión, agradeciendo siempre la audiencia de Radio Gracia 98.1 que siempre nos está escuchando en la costa de nuestro país, El Salvador. Bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, ancianos y ancianas, jóvenes, ministros, predicadores, personas que estudian la palabra de Dios. Hoy queremos hablar de un tema muy excelente y es bien importante, pues descifrarlo como tal, y es el caso de dos lugares que sobresalen en las narrativas de los tiempos de los reyes. Es decir, vamos a encontrar en tiempo de los reyes y en tiempo de los profetas. No olvidando que los profetas también van paralelo a los tiempos de los reyes. Es decir, la monarquía como tal en Israel va a tener dos lugares muy, muy importantes que sobresalen a todos otros lugares que van a mencionarse geográficamente en Israel. Y me quiero referir a Betel y me quiero referir a Jerusalén. Hay un antagonismo que vamos a encontrar entre Betel y este antagonismo lo vamos a encontrar con Jerusalén. Partamos que Betel, por ende, es más antiguo. Lo encontramos en la narrativa de la Torá, del Pentateuco, y que Jerusalén va a ser más nuevo, ya es más nueva la ciudad. Entonces, Jerusalén, pues, viene como a sustituir a Betel. Partiendo de que si nosotros nos remontamos a las narrativas que encontramos en el Pentateuco, nos vamos a dar cuenta que Betel pues tiene por sí un significado alrededor de un contexto muy grande, muy histórico. Quizá podríamos mencionar nosotros como primer punto el significado de Betel. Es una palabra compuesta. Betel es una palabra compuesta. Bet y el. Bet más el. Bet más el. Estaríamos hablando de Betel. Bet significa casa
y él es el nombre de Dios. Recordemos que el nombre de Dios, en este caso, cuando hablamos de él, es el Dios cananeo. No es específicamente el Dios de Israel todavía. El Dios él es el Dios para todos los pueblos y toda la descendencia cananea, de Canaán, todos los pueblos cananeos. Es así como este Dios él es adoptado en cierta manera por aquellos que van a identificarse con él y le terminarán cambiando el nombre por Jehová. Es decir, el Dios él sustituirá o va a ser sustituido por el nombre de Yahvé, Yahó o Jehová, transliterado al español. Ya transliterado al español, pues nosotros lo leemos por Jehová. Recuérdese que el nombre de Dios no se podía pronunciar, entonces no hay un significado estrictamente con el nombre de Dios porque no se podía pronunciar, aunque ese es otro tema, no quiero ahondar en ese sentido del nombre porque el nombre de Dios, los hebreos y los israelitas y posteriormente los judíos no van a mencionar el nombre de Dios. No viene en el caso ahorita a ahondar porque nos iríamos por la tangente y nos alejaríamos mucho del contenido que queremos hoy desarrollar. Entonces, partamos como primer elemento que Betel, esa casa de él, es la casa de Dios, no tiene, él no es un nombre propio todavía, no hay un nombre para el Dios, es un nombre más genérico, es decir, como solo decir Dios, la casa de Dios es un nombre muy genérico, no es un nombre propio. Esto nos llevará, hermanos, a reconocer quién le ubica ese nombre así. La historia nos va a decir que Jacob, hijo de Isaac, hijo en este caso de Abraham, tendría el caso de recibir la bendición a la fuerza. Jacob recibe la bendición a la fuerza y pues tiene que huir de su tierra a causa de que se le quiere quitar su vida, el caso de Esaú, su hermano. Conocemos la historia. Estando Jacob, no diría peregrinando, sino estaríamos hablando huyendo, él pues tiene una revelación en un lugar específico, arriba de Samaria, aproximadamente estamos hablando unos 18 kilómetros al norte, y ahí exactamente en este lugar, él tiene un sueño y este sueño le da la idea a él de que hay una escalera que va desde el lugar desde donde está él hasta el cielo y él mira a que hay unos seres espirituales a los que él le va a llamar ángeles que suben y bajan. Es ahí donde él, teniendo esa revelación, va a ponerle el nombre, pues esto es casa de Dios, y le va a poner el nombre de Betel. Entonces, puede darse como cierto que Betel fue el primer santuario dedicado a Jehová. Es el primer santuario dedicado a Jehová. Cuando digo santuario, porque Jacob, pues ahí, ¿verdad? Hace un proceso, un ritual completo, porque no solamente le puso el nombre, también en Betel él deja una piedra. Esto lo explicaba hace poco yo a unos hermanos en el Museo de la Biblia y les explicaba yo de que la piedra que deja Jacob no es una simple piedra, es decir, una piedra que la dejo acá y esta queda como memoria. No, no es así. Aún esa piedra fue ungida. La pregunta es, si yo dejo una piedra, cualquier piedra, todos conocemos el concepto de piedra, agarro una piedra y la dejo y dice, esta piedra queda como memoria. Dentro de 20 años, mi pregunta es, esa piedra, ¿cómo la voy a identificar? Yo debo de dejarle una seña, yo debo de dejar también algo que sea representativo, a tal grado que esta piedra no pueda ser movida, llevada, trasladada y hasta cierto grado maltratada o robada. Entonces, Génesis capítulo 8
Génesis capítulo 12, texto 8. En Génesis 12, texto 8 y en Génesis 13, texto 3, vamos a encontrar cómo Betel se convierte en el primer santuario y fue también un lugar donde Jacob tiene este sueño y Dios le renovó las promesas que se le han hecho a Abraham. Es decir, a Abraham se le dio promesas y aquí en Betel a Jacob se le renuevan esas promesas. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25 lo vamos a encontrar. Entonces, ya dijimos, Betel etimológicamente va a tener el significado de casa de Dios. El nombre de la actual localidad es Baitín. Es decir, lo que podemos nosotros notar es que Betel se convierte en un santuario, y una ciudad muy contigua a ella, que va a estar, como ya se los mencioné, a unos 18 kilómetros al norte de Jerusalén. Algunos dirán, pues, cerca del camino. Y lo que podemos nosotros mencionar es que Betel va a ser un lugar de adoración. Además de eso, va a tener 3 características. Uno, la piedra, pero no es una piedra pequeña, es una piedra que recibirá el nombre de la arqueología como ciencia bíblica, le dará el nombre de estela. Las estelas son piedras sagradas. Las estelas eran piedras donde se escribía algunos relatos y algunas narrativas de diferente índole. Entonces, Jacob en esta piedra tuvo que haber escrito algo, tuvo que haber narrado algo, y era hecho a pura mano, es decir, con cincel, golpear y escribir y dejar algunos detalles. Además de eso, se hace un altar. Además de esa piedra que queda como testimonio, también se queda un altar, este altar. Y hay algo que es bien representativo, y es que Betel queda en un lugar alto, Me quiero detener acá, en un lugar alto. Hemos explicado, y lo voy a volver a repetir e insistiré, cómo se conocían a los dioses en el antiguo tiempo. La idea de los primeros dioses es que son dioses de los cielos, es decir, dioses que están muy lejos. Pero estos dioses van a bajar a los lugares altos. Va a ser el lugar alto, va a ser como el lugar más cercano posible, en donde los dioses se van en este caso, a acercar, a identificar, a representar, a hablar, a mostrar, a revelar a los hombres. Entonces, el caso de los dioses, estaríamos hablando en este sentido que estaríamos nosotros identificando a un Dios de los cielos, pero en el caso de él, ya no es un Dios de los cielos, sino que él es el Dios ahora, no de los cielos, sino que es el Dios de los montes, el Dios de los montes sagrados, el Dios de los lugares altos. Entonces, al tener esta idea del Dios de los montes y del Dios de los lugares sagrados, estaríamos nosotros ahora identificando otro caso. Y el otro caso es que Betel es un lugar alto, es decir, un lugar cerca de un monte. Entonces estamos hablando de que es el Dios de la manera más primitiva. Sería como el segundo nivel. El primer nivel es el Dios de los cielos, pero el segundo nivel es el Dios de los montes. No olvidemos que Dios se va a mostrar a Moisés en el monte Sinaí. Dios se va a mostrar en el monte Sinaí. Cuando Jesús da su primera enseñanza, lo hizo en un monte también.
en el caso cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, y el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, que nos describe ese relato sobre la enseñanza que Jesús da a sus discípulos y en cierta manera una multitud en algún momento. Pero dejemos por un lado eso. Lo que estamos tratando de descifrar es el contexto de lo que era Betel. Jacob lo va a identificar como así. Ahora, luego, posteriormente, estamos hablando ya casi en el siglo XIII antes de Cristo, la región de Betel fue invadida por un contingente humano de cultura inferior a la cananea. En otras palabras, Betel va a ser retomada por otras culturas, Y estas culturas van a darle un enfoque diferente a lo que es Betel. Ahora, quedémonos con esta figura. ¿Quién hace Betel o quién erige Betel? Una piedra en forma de estela, un santuario, y es un lugar alto. Estamos hablando que lo hace en este caso Jacob. Pero quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo es posible que Betel posteriormente se convierta en un lugar pagano? Eso es bien complicado. Eso es muy complicado. Porque tomar la idea que un lugar donde Dios le habló a Jacob ahora se convierte en un lugar pagano es una cuestión muy delicada. Es una cuestión delicada. Primero porque estamos hablando de un lugar sagrado. Y si es un lugar sagrado, es un lugar donde Dios se ha mostrado, es un lugar donde Dios ha hablado. ¿Cómo es posible que el mismo hombre, lo sagrado, ahora lo haya convertido en un lugar pagano? Voy a ocupar dos términos desde la modernidad y es el caso de la bibliolatría, es decir, convertir la Biblia en un ídolo. Algunos no aceptan este concepto, pero tendríamos que profundizar el concepto y ver desde dónde se desprende la bibliolatría. Pero también se puede dar el problema de la situación cuando se habla de no solamente ser templocéntricos, sino también darle culto al templo. Darle culto al templo. Algo que Jesús va a combatir. Jesús va a combatir con el caso de los samaritanos cuando él habla con aquella mujer y le dice a aquella mujer, ahora la hora es o la hora viene en donde ni en este monte ni en Jerusalén, es decir, ni el monte, lo más antiguo que se tenía, los lugares altos, y Jerusalén, que era el templo, me van a adorar, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esto nos lleva, en otro sentido, a tomar en cuenta que debemos de tener mucho cuidado nosotros cuando los templos los podemos convertir no en centros de adoración, sino los podemos convertir en espacios en los cuales nosotros estemos dándole un nivel superfluo. Doy el significado de superfluo, es decir, estoy sobrevalorizando a lo que es el templo. Me va a decir usted, pero el templo puede ser sagrado, el templo es sagrado, el templo es dedicado. Sí, yo no estoy en contra del templo, no estoy en contra del lugar sagrado, no estoy en contra de nuestros templos. Yo asisto a un templo, adoro en un templo. El problema es cuando nosotros podemos caer en la mala práctica de creer que solo en el templo puedo orar, de creer que solo en el templo debo de tener ciertos niveles de comportamiento o ciertos niveles de espiritualidad. Ahí estoy cayendo yo en una actitud hipócrita. A eso me refiero. A eso me refiero. Cuando nosotros creemos, hay personas que se enseñan que no se puede orar fuera del templo. Hay personas que enseñan que no puede ayunar usted fuera del templo. Usted solo tiene que ayunar en el templo. Eso es una mala enseñanza, no es bíblico, no responde a la escritura,
no responde a la escritura. El templo es un espacio, claro está, consagrado para la adoración, para la búsqueda, para la adoración a Dios. Eso lo entendemos y así está claro. Y por eso hemos dedicado espacios nosotros para tener mayor consagración, mayor apartado, mayor privacidad. Hablemoslo así, mayor privacidad. Pero eso no quiere decir que yo no pueda adorar a Dios fuera del templo, porque entonces me vuelvo templocéntrico o posiblemente puedo llevar a lo que pasó con Betel. Lo que pasó con Betel es esto, que se adquiere Betel como un lugar sagrado y Betel va a entrar en antagonismo con Jerusalén, donde estaba el verdadero templo. Entonces lo van a ocupar los reyes. Por ejemplo, esto lo va a hacer Jeroboam primero. Jeroboam primero. Recuérdese, ya dijimos, su fundación se atribuye a Abraham y es la historia de Jacob quien lo hace más crecer. Bueno, Jacob hace un proceso litúrgico, erige un altar, una estela y la unge este lugar. Entonces, quiere decir que en este lugar existía un ritual y este ritual lo que va a darme es repetido por muchas veces, ¿verdad? Primero de Samuel capítulo 10, Amós capítulo 4, me habla sobre esto. El libro de los jueces también me habla de esto en el capítulo 20. Entonces, Betel es el lugar de reunión de las tribus. Por cierto, en Betel estuvo en algún momento el arca, lo que parece indicar que el culto al Dios de Israel fue sustituido. Lo que hace en este caso Amós capítulo 5 y Jeremías capítulo 48 nos va a decir que Jeroboam primero colocó en Betel un becerro de oro. Fíjese lo que hace Jeroboam, ubicar un becerro de oro, aprovechando y queriendo resucitar el prestigio de los viejos santuarios del norte. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A la idea de lo que pasó con Betel. Lo sagrado se viene y se convierte en un lugar de, podríamos decir en este caso, en un lugar de paganismo o de adoración pagana. Ahora, en tiempo de los reyes, ¿qué es lo que pasa? Se llega las 12 tribus, se reparten las tierras y al repartirse las tierras entra el primer rey. Bueno, viene el tiempo de los jueces, pero luego viene el primer rey, Saúl, luego David, luego viene Salomón. Entonces, y en este caso, cuando vienen estos reyes, lo que nos vamos a encontrar nosotros es el caso, por ejemplo, de la división del reinado. Y al tener la división del reinado, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Qué pasa con Jerusalén? Bueno, Jerusalén es el lugar santo. En tiempo de Salomón se erige el templo. Ahí está el arca. Ahí está el lugar santísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que hay un momento en que cuando ya está dividido el reinado, Betel se va a convertir en el sustituto de el templo de Jerusalén. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo de convertirlo en esto es que el pueblo, las 12 tribus, no bajen a Jerusalén. El problema era que al bajar a Jerusalén, ellos tenían miedo de que la gente se quedara en esta zona. Entonces se aprovechan de la historia de Betel y se aprovechan lastimosamente de la sensibilidad espiritual de esta gente, es decir, de las otras 10 tribus. ¿Quién no iba a recordar a Jacob? ¿Quién no iba a recordar a Jacob? Todo el mundo recordaba a Jacob. Todo el mundo recordaba a Betel. Todo el mundo lo recordaba.
Pero ahora viene el caso de no solamente recordarlo, sino viene el caso de qué hacemos con Betel. Y entonces lo hacen un centro de adoración. El problema es que este centro de adoración de Betel lo convierten en una adoración pagana. Lo primero que se hace es poner un becerro de oro. Ya lo he explicado y lo voy a volver a retomar, el caso del becerro de oro. El becerro de oro, estamos hablando de un estilo de un toro, y el toro era la imagen del dios Baal. Entonces, ¿qué significa? Que el lugar santo se le ha llevado a otro dios, la casa de Dios, Betel, se ha llevado un becerro, y este becerro es el dios Baal. Entonces, lo que era sagrado ahora se ha hecho un centro de paganismo. Y este centro de paganismo, ¿quién lo está haciendo? Es el mismo Israel. El objetivo es no bajen a Jerusalén. Ahora, dejó por un momento el caso de Betel. Me interesa el caso, pero quiero llegar al caso de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa con Jerusalén? Bueno, en Jerusalén está el sacerdocio, en Jerusalén está el arca, en Jerusalén está el templo, en Jerusalén está la gloria de Dios. Es el lugar específico donde Dios dice, voy a hablar. Entonces diríamos, entonces Dios no hablaba en otro lugar. Claro que hablaba en otro lugar. El problema es que ya estaba específico para hacerlo, no cayendo en contradicción. La situación no es que Betel se haya convertido en una sustitución de Jerusalén. La situación es que Betel se le añaden otras prácticas paganas, cananeas. Y es el caso de Baal. Es el caso del baalismo. Entonces, ¿qué es el problema de nosotros hoy? Cuando nosotros sustituimos la casa de Dios con otras prácticas y le añadimos a estas prácticas ciertos elementos místicos o ciertos elementos paganos o ciertos elementos ecuménicos o ciertos elementos no bíblicos, no cristianos, con el respeto, ¿no? Con el respeto de cada confesión de fe y con el respeto que se merece cada congregación. Pero hay veces nosotros a nuestros templos le hemos añadido ciertos elementos místicos, y estos elementos místicos nos han llevado a hacer intocable algunas cosas, los cuales no son así. Jerusalén era el lugar donde estaba la gloria de Dios. Jerusalén era donde Dios hablaba. Era el lugar donde se había dicho, vengan, celebremos las fiestas. Hay que subir obligatoriamente 3 veces a Jerusalén. Los hombres estaban obligados a hacerlo. Pero el antagonismo se va a dar porque los del norte, los de arriba, es decir, el reinado del norte, ahora tiene un lugar diferente. Pero cualquiera hubiera dicho, bueno, no hay problema. Para Dios creo que no hubiese sido problema. El problema es que el arca, que era el arca del testimonio, el arca donde estaba esa pieza que tapaba el arca, que se llamaba la tabla de el prepositorio, es decir, esa tabla donde se derramaba la sangre. Entonces venía usted y decía, bueno, ¿cómo es posible que esta arca haya sido sustituida por un dios, en este caso Baal, en un dios como un toro? Entonces, aquí es donde nosotros debemos ahora hacer una relectura entre Betel y Jerusalén. Hacer una relectura. ¿Serán nuestros templos realmente la representación del templo de Jerusalén? ¿O hemos convertido nuestros templos en un símbolo de Betel, en un símbolo de lugar alto, en un símbolo de adoración pagana? Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la relectura que debemos de hacer ahora es que este antagonismo realmente no debe de existir. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Yo debo de asistir al templo, respetar las pertenencias del templo, respetar el lugar del templo, pero también no debo de caer en la hipocresía lastimosamente,
voy para el templo y tengo que utilizar ropa diferente porque es el templo. O tengo que hablar diferente porque es el templo. O este día es el día de Dios y es el día de ir al templo. Y este día no me puedo enojar porque estoy en la casa de Dios. Eso es lo que debemos de tener el cuidado, el sumo cuidado. Ahora, en el contexto de los reyes, es lo que pasa con Jeroboam primero. Jeroboam primero se da cuenta que la manera de cómo amarrar al pueblo para que no vaya al templo es poniéndole un sustituto, de este caso del arca, un sustituto en el cual ellos se sientan cómodos. La pregunta sería hoy, ¿quién está tomando el rol de Jeroboam primero en nuestros tiempos? Posiblemente podrían ser nuestros líderes o nosotros como líderes, o como nosotros como líderes. Posiblemente podrían ser los pastores. Cuando el pastor, el predicador, el enseñador pone por encima su vida, sus títulos, sus alcances, su familia, y eso es lo que enseña por encima de la palabra de Dios. Eso es lo peligroso, porque entonces la gente ya no va bajo la adoración y la consagración del Dios del templo, sino que los líderes, pastores, predicadores, enseñadores se están convirtiendo en estos dioses, es decir, se están convirtiendo en estos baales. Y eso es el problema, que el antagonismo de los reyes con estos dos lugares es aprovecharse de la sensibilidad espiritual, es decir, lo que hoy nosotros podríamos llamar volver el evangelio en una mercancía o convertirnos en mercaderes de la fe. Eso es lo peligroso. Y lo más peligroso es jugar con la dignidad de las personas, jugar con la sensibilidad espiritual de las personas. Quizás para aterrizar esta idea es, bueno, si los reyes se valieron de esta arma, nosotros hoy como líderes no nos valgamos de esta situación. Cuidado en convertir nuestros lugares sagrados o nuestros lugares que hemos consagrado para la adoración en lugares en donde realmente se pierda el sentido espiritual. Lo único que puedo decirles es que la mayor relectura de este aprendizaje, de este antagonismo entre Betel, que se convirtió o que fue originalmente un lugar sagrado y se convirtió en un lugar pagano, es que nosotros pues no hagamos exactamente lo mismo. Quizás invito a todos a que tengamos pues mucho cuidado y que nosotros mismos pues seamos pues, portadores de lo que Jerusalén fue. Lastimosamente, el templo de Jerusalén, posteriormente a lo que Betel, porque Betel llega un momento en que desaparece del mapa religioso. Y esto va a acontecer, bueno, cuando se regresa de Babilonia. Entonces, lastimosamente, también el templo de Jerusalén se va a convertir en cueva de ladrones, se va a convertir en un mercado. Y eso es lo que pasa cuando nuestros templos los convertimos en una empresa y hay que vender el producto. La pregunta es, ¿qué producto es el que se vende? Y desde el momento el evangelio no se vende, no es mercancía, y desde ahí estaríamos diciendo que nuestros templos han perdido todo sentido espiritual. Mis amados hermanos, es un privilegio el saludarles como siempre, y como siempre lo he dicho, no tenemos la última palabra, pero sí buscamos que la palabra de Dios sea nuestra guía. Palabra de Dios, palabra que transforma, como siempre, busca en cada uno de ustedes la comprensión, la reflexión y el entendimiento, que lo que la Escritura nos dice nos lleva a estudiarla, practicarla y luego enseñarla. Un fuerte abrazo desde El Salvador, familia Pavón Romero, les saluda, que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Una palabra de Dios que hemos escuchado el día de hoy, muy maravillosa y menester de reflexionar lo que es en la misma. Tenemos una pregunta por aquí, hermano Daniel. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando.
Siempre me acuerdo cuando empecé a escuchar a hermano Daniel esta palabra. A veces para aprender hay que desaprender algo para aprender algo mejor. Y la enseñanza del día de hoy o en esta tarde nos ha venido hablando de verdad de la idolatría, como decía, verdad, de la casa de Dios y se ha convertido en idolatría. Debemos de tener nosotros mucho cuidado en eso. Bueno, la primera pregunta que tenemos ahí, ¿por qué en los templos evangélicos ponen tantas flores y en la Biblia no dice casi nada de eso? ¿De dónde es esa práctica? Sería una pregunta, hermano Daniel, si usted tiene alguna explicación. Si me hace la pregunta, no se la escucha bien, hermano. ¿Por qué en los templos evangélicos ponen tantas flores y en la Biblia no dice casi nada de eso? ¿De dónde esa práctica? Santo. Voy a respirar profundo. Háblalo. Cuando se hace el templo de Jerusalén, cuando Salomón hace el templo, hay un pequeño detalle que alguien me lo dijo, me lo mostró. Y hay ciertos adornos en madera de flores, adornos en madera de flores, en madera. En otras palabras, no eran flores como tal, sino que eran incrustaciones que iban en madera y fueron pegadas en algún lugar del templo. Es lo único que podemos tener bíblicamente de lo que es un adorno de flor a un altar. En todo el Antiguo Testamento nosotros no hemos de encontrar ofrenda de flores, no hemos de encontrar altares con flores, no hemos de encontrar nada completamente más lo que le estoy mencionando, que hay unas incrustaciones hechas a mano en madera de figuras de flores. De ahí no hay. No existe completamente, no existe. Ahora, realmente, hermanos, esto es bien peligroso, muy controversial, pero tengo que decirlo históricamente. Y yo invito a alguien que lo investigue, Si no lo asimila, pues yo soy lo único lo que le puedo decir, investíguelo. Y es que el adornar los templos, si usted rastrea todos los templos antiguos de las iglesias históricas de Europa, no tienen flores. Primero, por la cuestión del clima. Segundo, es porque en climas altos las flores tendían a congelarse, entonces no había flores como tal. Los templos de Europa y por ende los templos del Mediterráneo, cuando estamos hablando de los primeros templos que Constantino va a erigir, no van a tener flores. Los templos no van a tener adorno de flores en ningún momento. Van a tener otra clase de adornos. Y la única clase de adorno que van a tener es el caso de el altar mayor. En el altar mayor hay un estilo de mesa donde se celebra la Eucaristía. En este altar mayor, abajo del altar mayor, ese es el origen, es en forma de una mesa, pero realmente esa mesa no es mesa, es una bóveda donde se guardaban reliquias. Dentro de estas reliquias estamos hablando que entre el año 200 al 300 se proliferó la práctica de llevar de un lugar a otro reliquias de algunos apóstoles. Entre comillas, podrían ser verdad, podrían ser reales o no podrían ser reales. ¿Cuáles eran estas reliquias? Sandalias. Se manejó la idea de los clavos de la cruz de Cristo.
se manejó la idea del sudario que envolvió a Jesús, se manejó la idea de algunas vestimentas, en este caso podrían ser túnicas de algunos apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de reliquias, algunos clavos también, se creía que se conocían los clavos. Otros manejan hasta el mito de la última copa donde Jesús tomó o instituyó la cena del Señor en la Pascua. Y le podría enumerar una serie de reliquias que se fueron trasladando de templo en templo, de lugar en lugar, entre el siglo 3 y 4, cuando Constantino ya hace esta práctica. Primero van de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia, no hay templo, pero los templos comienzan a partir del año tercero, con Constantino, siglo tercio y del siglo cuarto. Ahí comienzan los templos y se hacen estos altares. Y abajo de esta bóveda, que es una mesa, están esas reliquias. Ahora, hay dos maneras de cómo recordar y respetar este lugar, y es poniéndole una flor para recordar que ahí está esa persona, adornándola. Pero esta práctica de adornar el altar mayor no es del Mediterráneo, es decir, no es de las iglesias del Mediterráneo. Estoy hablando de las iglesias históricas donde se desarrolla el evangelio. No es de Jerusalén, no es de Asia Menor, no es en Egipto, no es en Italia, no es en España, no es en los países que están arriba de lo que sería Roma. No. La práctica realmente surge en México con la adoración a la Virgen de Guadalupe. Cuando a Juan Diego, el indio Juan Diego, el indígena, el aborigen Juan Diego, recibe, según la historia cristiana católica, la revelación de la Virgen, él en su túnica que andaba, él recibe unas rosas, y cuando él llega al lugar donde estaba el templo y desprende las rosas, hay un olor profundo, y ahí está impregnado lo que es la figura de la Virgen de Guadalupe. Ahí es donde comienza la práctica, desde México hacia abajo, la práctica de adornar los altares. Luego, el evangelio comienza a crecer, estoy hablando del siglo XX, y de 1900 al año 2000 se comienza a proliferar, a crecer el caso de los predicadores, el caso del evangelio que va a venir desde Estados Unidos para América Latina, para todo Mesoamérica, desde México hasta Chile, y el clima desde México hasta Chile va a ser variante, va a ser diferente, y la práctica de adornar los templos surgirá lastimosamente de aquellos cristianos, y hay que aceptarlo, que nosotros, los cristianos evangélicos de aquí, de todo el habla hispana, surgimos, los cristianos evangélicos, surgimos del desprendimiento del catolicismo. Así surge la iglesia evangélica en nuestros países. En nuestros países surge la iglesia evangélica del desprendimiento. Por eso ellos nos llaman a nosotros hermanos separados. Por eso ellos nos llaman a nosotros hermanos separados. Porque surgimos de ahí. Diferente el cristianismo que surge en los países de Norteamérica, como lo va a hacer Estados Unidos, que son peregrinos que vienen de Inglaterra. Y estos de Inglaterra son otros cristianos que vienen de Alemania. Entonces estamos hablando de una iglesia evangélica diferente, completamente diferente, a tal grado que Norteamérica, tanto como todos los estados de la Confederación Norteamericana, no americana, porque yo soy americano también, sino de la Confederación Norteamericana de habla inglesa, y Canadá, van a tener una diferencia. Por ejemplo, acabamos de pasar la Semana Mayor, que se le llama. Estuve por allá en esta semana y yo no vi ni la más mínima celebración.
a tal grado que los últimos años el nombre de Semana Santa en Norteamérica se le ha cambiado por entiendo que se le ha cambiado el nombre por lo que es vacaciones de verano. Sí. Ese es el nombre que se le da. El inicio de vacaciones de verano. Porque luego vienen las vacaciones de primavera. Entonces, y se cambió el nombre. ¿Por qué? Porque no quieren tener vestigios de lo que sería el catolicismo como tal. Ahora, nosotros lastimosamente como iglesia evangélica, hermanos, con respeto, gastamos, invertimos en nuestros altares adornándolos. Yo digo, adórnelos, póngalos, lo que usted desee, pero no me termine, cuidado con esto, convirtiendo ese altar en un lugar como fue Betel, que vale más el altar que la vida de las personas, que vale más una flor que una viuda, que vale más gastar dinero en adornar. Se gastan cientos de dólares, por no decir miles de dólares. Hágalo si usted lo tiene, si alguien se lo dona, si alguien se lo regala, si a usted le sobra, hágalo, adorne todo lo que pueda. Pero si no lo tiene, mejor vele por la viuda, por el necesitado, por aquellos que no tienen trabajo, por los enfermos, por los niños, por mucha gente que está ahorita necesitando. Es inversión. Mejor tratemos de darle una dirección diferente. Podría ser que no comulgue usted con la idea de lo que estamos hablando. Repito, no tenemos la última palabra, pero bíblicamente no hay un trasfondo bíblico para adornar un altar con flores. Ahora, si alguien lo va a hacer y si alguien lo practica, bienvenido sea. Bienvenido sea. Que alguien me dice, Dios me lo reveló, hágalo si Dios se lo reveló. Que Dios me lo pidió, hágalo. Que yo quiero ofrendar flores, hágalo. Lo único que le puedo decir, que sustento bíblico, fundamento bíblico, no lo existe. La Biblia dice, tienes fe, tenla para contigo mismo. Si su fe es esa, sígalo practicando, pero no menosprecie a quien hace lo diferente. Porque el adornar un templo no me genera salvación. Lo único que me genera es un ambiente agradable. Amén, amén. Para los que se acaban de conectar, estamos en el contexto de la casa de Dios que se convirtió en Betel, ¿verdad? Y se convirtió en un lugar idólatra. Y de acuerdo con la explicación que usted está dando, hermano Daniel, el cuidado que se debe de tener con adornar los altares y no volver esos lugares en un lugar idólatra, de que sea la mayor atención, tampoco de entrar lo que es en una competencia. Se está mirando lo que es competencia, a ver quién adorna el altar o el púlpito de los templos evangélicos más bonitos. Y como dice usted, si el Señor le dijo que lo haga, pero no tenemos sustento bíblico. Algo, ya vamos a ir terminando. Me gustaría, hermano Daniel, que explicaría un poquito de la bibliolatría. Es cosas. No quería mencionar el término, pero está bien. ¿Cuánto se puede caer en una bibliolatría? Es cuando agarramos la Biblia de manera literal. A ver. Es cuando agarramos la Biblia de manera literal. Es cuando nosotros nos encerramos y decimos, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Ojo por ojo, diente por diente. Tengamos mucho cuidado. Porque nosotros, cuando nos conviene, decimos la Biblia lo dice. Y hacemos lastimosamente, una ensaladita. Voy a hablarlo pequeño, en forma diminutiva. Hacemos una ensaladita. Y esta ensaladita es de ley y gracia. Y cuando nos conviene, metemos la ley. Y cuando nos conviene, metemos la gracia. Sí. Estamos en tiempo de la gracia. Pero cuando nos conviene, metemos la ley. Prácticas, por ejemplo, una madre de familia, bueno, comencemos una sencilla. La mujer en su periodo de menstruación
la mujer en su periodo de su costumbre, como dice la antigua versión. Pero hablemos con un lenguaje actualizado, su periodo de menstruación. En el antiguo tiempo, en las leyes levíticas dice que la mujer se mantiene inmunda. ¿Pero por qué se mantenía inmunda? Bueno, no había ropa interior y no había ropa higiénica, en este caso, para poder sopesar y tener una higiene que correspondiera a no manchas de sangre. Por ende, eso todavía pasa en los pueblos africanos. En los pueblos africanos todavía pasa, donde no ha llegado todavía la modernidad de esto. Bueno, y si alguna mujer me está escuchando, nuestras abuelas no tenían ropa interior para su periodo menstrual. Pero eso es otro detalle. Pero lo que quiero llegar, ¿por qué quiero profundizar sobre este concepto? Es porque, en ese sentido, la mujer se consideraba inmunda. ¿Pero por qué era inmunda? Porque donde se sentaba dejaba una mancha. Y esta mancha, si era de sangre, atraía una actitud antihigiénica de moscas. Entonces, si la mujer asistía al templo y el templo eran pieles, entonces lo que iba yo a generar era una lepra, porque la lepra no solamente era en el cuerpo, también estábamos hablando que había lepra o moho sobre las pieles del templo. Entonces, estas pieles del templo se cuidaban, no se podían corromper, no se podían manchar, no se podían ensuciar como tal. Entonces, si una mujer llegaba al templo, sobre todo en este caso del tabernáculo, entonces manchaba lo que iba a ser cualquiera de estas paredes o cualquiera de estas indumentarias del tabernáculo, entonces por ende iba a haber una actitud antihigiénica y esto generaría pues un problema muy grande. Cualquier situación. Esto llevaría a que, por cierto, cuando se habla que la mujer en este periodo se mantiene inmunda, no es pecadora. Es que ese es el otro problema, que hemos hecho nosotros una otra pequeña ensaladita de tomar el concepto de inmundo por pecador. Y eso no. Si se mantiene inmundo, lo misma de Escritura, el Levítico me dice que cuando el hombre desprendía semen de manera involuntaria, también se mantenía inmundo. Entonces, estamos hablando en este sentido de que no estamos hablando de pecador. Estamos hablando de que inmundo significa no te acerques a los lugares que están consagrados. Pero era porque no existían todos los elementos higiénicos determinantes, agua, ropa, entre otras cosas. Hoy viene la modernidad, eso se supera, entonces la mujer puede asistir al templo independientemente de. Yo no puedo ponerle esa carga a una mujer en nuestros templos en la actualidad. No puedo hacer en la actualidad eso. Entonces, eso es lo que ha pasado, que hacemos esa pequeña ensaladita de ley y gracia cuando nos conviene, nos conviene. Y ahí está el error, porque cuando me conviene, pongo carga, y aquí es donde invito a los enseñadores en el nombre de Dios. Amén. No caer en la práctica que el Señor Jesús dijo al mundo fariseo. Ustedes le ponen carga al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Cuidado con eso. Una cosa es el temor a Dios, otra cosa es la doctrina de Dios, otra cosa es la salvación de Dios, otra cosa son elementos que me pueden volver inmundo, pero no pecador, y otra cosa es pecado. Lo que es pecado en cualquier parte del mundo, y lo que es doctrina no es negociable porque eso lo sustenta la Escritura. Así de sencillo. Amén. Gracias, hermano Daniel. Apenas estamos en el broquel del pozo. Hermano David, ¿tiene algún comentario? ¿Algún saludo? No, la pregunta creo que la hice. Nuestro hermano dedicó bastante tiempo y es interesante la explicación que él nos dio. Gracias a Dios por eso. Esperamos de que hayamos aprendido algo y también históricamente Betel y Jerusalén son dos ciudades importantes en lo que es el Estado de Israel hoy en día, pero lo más importante es que le demos el significado de cómo nosotros vemos los lugares a donde adoramos a Dios. Hoy en día, aquí en Norteamérica, si usted ve los edificios,
No parecen mansiones. Se han invertido millones de dólares en construir aquellos palacios, aquella infraestructura, y a veces tenemos al vecino que está ahí cerca muriéndose de hambre. Y eso es una de las cosas que a veces hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Nos envía Dios a construir estos grandes templos o a predicar el evangelio y buscar las almas? ¿Cuál de las dos cosas son las más importantes? Hay que ser balanceado y hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos para servirle al Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Dios me les bendiga a los dos. Yo me quedo con estos dos ideas, si le puedo llamar así. Lugar sagrado Jerusalén se convierte en cueva de ladrones. Betel, casa de Dios, se convierte en un lugar idólatra más adelante. Así que esa es la reflexión del día de hoy. Dios les bendiga, hermano Daniel. Dios les bendiga, hermano David. Amén. Gracias por estar con nosotros, todos ustedes que están conectados ahí, donde quiera que nos estén sintonizando. Aquí le esperamos todos los martes a las 7 de la noche, hora del Salvador, 8 horas en Texas y 9 horas en Canadá y Nueva York. Así es que, hermano David, lo despide en oración y lo despedimos de este espacio. Amén. Hay que darle gracias a Dios por todo y gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite respirar y a la misma vez aquí aprender juntos con la audiencia, aprender juntos de algo muy importante en lo que es la obra del Señor. Demos gracias a Dios. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos por la audiencia, te pedimos también por los hermanos que están aquí presentes en vivo, también aquellos hermanos que están en los hospitales, aquellos que están, son huérfanos, viudas, que tú les proveas lo necesario para sobrevivir en esta tierra. También te pedimos por todos nuestros hijos, también por nuestras familias, que tú las bendigas y los guardes. Los amigos que han estado con nosotros, esperamos que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Que tengan una feliz noche los dos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, saludes, Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga a todos.